días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero, a todos nuestros amigos cibernautas que se conectan los días martes, jueves y viernes en el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. CGN Noticias de Radio y Televisión presenta nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Programa, como ustedes saben, grabado por el canal de televisión de la UNP Guaya. Desde la ciudad de Nueva York tenemos conectado con Coral TV. Aquí en Guayaquil, Ecuador, tenemos con Postdata TV, Radio Guayacense, Gloria Visión TV y una serie de canales y emisoras online que están con nosotros. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado Miguel Canto, alto dirigente del Partido Comunista del Ecuador. Uno de los principales temas que vamos a analizar el día de hoy es que ¿qué le parece a usted la salida del embajador de Cuba sin darle a conocer siquiera por qué se ha salido? Porque mucha gente, algunos medios, hasta los mismos medios tradicionales, se preguntaban qué es lo que pasaba con el embajador de Cuba. Bienvenido, el micrófono de Frente a Frente lo escucha. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy amables de poder compartir en este espacio. Lo que sucedió con la salida del cuerpo diplomático de la Embajada de Cuba no es más que una receta que en este momento ha sido impuesta por parte del gobierno de Estados Unidos ante el Ecuador frente a este, llamémoslo así, tratado de, entre comillas, de cooperación que lleva el gobierno ecuatoriano con Estados Unidos, y a partir de allí hay una serie de condicionamientos políticos, y en este caso, qué mejor para ellos que imponer la salida de la embajada, del embajador de Cuba de nuestro país y por ende del cuerpo diplomático, rompiendo las relaciones diplomáticas que ya históricamente ha tenido el país por más de 4 décadas. Desde el 70 teníamos, ¿verdad? Más o menos. Claro, a partir del retorno de la democracia con la llegada de Roldós al poder, las relaciones con Cuba se volvieron a restablecer, y a partir de ahí con los diferentes gobiernos que secundaron posteriormente a Roldós, nunca hubo ningún tipo de dificultad a nivel diplomático, ni siquiera con los gobiernos como en el caso de Hurtado, de Sisto o del mismo Flores Cordero, y hoy por hoy con el gobierno de Noboa se presenta esta incógnita que prácticamente ha dejado perplejo, porque no existe una razón diplomática, una razón política que justifique la salida del embajador de Cuba de nuestro país. ¿Será acaso que el presidente Noboa quería quedar bien con el presidente Trump? Porque no nos olvidemos que iban a tener el día viernes la reunión con todos los presidentes en la reunión ahí en Miami sobre el escudo, en la cual se iba a pelear contra el narcotráfico. Se viene diciendo esto, y esta es la idea de Trump, que ya manejar a todos estos países de Latinoamérica, entre ellos a Bukele, que también tiene una gran demanda y denuncia por parte de los derechos humanos en El Salvador. Sí, totalmente, es parte de estos elementos de cómo de congraciarse el gobierno de Noboa frente a las imposiciones norteamericanas, pero es también parte de esta receta que va creando una narrativa en contra de la República de Cuba, en contra de los procesos progresistas y de izquierda que en este momento se genera un gran debate a nivel de Latinoamérica. Es parte de una corriente que trata de implosionar desde aquellos elementos que se va construyendo en contra de la propia izquierda, y esto ha sido parte de esta receta que de alguna manera el gobierno de Noboa se ha congraciado con Trump. Y ahora, cambiando un poco la matiz, ¿cómo ve usted el famoso toque de queda, que para mí única y exclusivamente es un show mediático? En Durán llevó lo mismo que la vez pasada, tanque y ejército, de que para combatir el narcotráfico, pero los delincuentes siguen en Durán y siguen las muertes, siguen los crímenes, siguen los asesinatos, siguen las vacunas, y no ha cambiado nada con este toque de queda. Efectivamente, es una narrativa comunicacional que ha venido construyendo el gobierno y política para pretender o hacer creer de que hay un trabajo a nivel de territorio para tratar de contrarrestar el avance de las estructuras narcodelictivas. Pero no se ha aplicado una política pública que permita realmente efectivizar la baja de delincuencia que se genera en nuestro país, sino que a partir de un toque de queda que no es más que un show mediático para responder todo este entorno insatisfecho frente ya a más de casi un año, donde no ha habido una efectiva política pública que permita evitar
las muertes diarias que se va generando no solamente en la provincia del Guayas, sino en gran parte del país. Tampoco no ha habido un índice que permita demostrar que efectivamente se ha atacado las estructuras narcodelictivas, y claro, a partir de este toque de queda lo que están tratando de crear es un show, y más bien lo que están permitiendo es crear otros entornos donde la delincuencia pueda nuevamente ejercer su fuerza, su potencia y causarte este terror entre la población, porque lo que es cierto es que el entorno delincuencial no es que tiene un horario, no hay un horario para delinquir. Obviamente eso responde a otros elementos que de alguna u otra manera el gobierno nacional ha hecho oídos sordos y está tratando de imponer una narrativa que es mediática, porque a la larga, ¿cuál es el potencial que está planteando a nivel de este toque de queda? No es más que un tema mediático, son a través de los grandes medios de la televisión, de la prensa escrita, de los medios digitales, que es donde se va construyendo esta narrativa para hacer creer a la población que efectivamente hay un gobierno que está preocupado, pero en la realidad el tema delincuencial de los asaltos, de las vacunas, de las muertes, sigue a diario, sigue cambiando y no hay índices que puedan decir de que efectivamente se está generando una política que esté eliminando aquellas estructuras. Ahora también se conoce ya a través de redes sociales que hay una serie de medios de comunicación, tanto digitales como también tradicionales, que están recibiendo la famosa pauta, y con esa famosa pauta los están comprando. Y lo mismo se está haciendo en la Asamblea Nacional, que tiene a una persona que también parece dictador en la Asamblea y que hace y deshace sin tomar ni siquiera en cuenta lo que dice la Constitución, sino que él quiere hacer lo mismo que hace Novoa. Claro, son medios que en estos momentos se convierten en replicadores de la línea discursiva del gobierno. No son medios que podríamos llamarlos desde el entorno teórico comunicacional como medios de información, son medios que responden ya en estos momentos orgánicamente a una línea definida del gobierno, y que a partir de la pauta que hoy ya es muy clara, muy evidente, muy amplia, nosotros vemos en redes sociales como en plataformas de TikTok o de Facebook que muchos de estos medios lo que hacen es replican no solamente la postura gubernamental, sino también replican las acciones o los criterios que tienen muchos de aquellos personajes del entorno político, desde la presidencia de la Asamblea Nacional hasta cada uno de los ministros. Es decir, son estos medios que se han constituido hoy a la medida de lo que quiere el gobierno nacional tratar de replicar y de ir creando estos influencers políticos, porque no es más es eso. Lo que estamos en este momento creando son influencers en el entorno político ante una incapacidad política para cumplir aquellas necesidades que el pueblo ecuatoriano hoy necesita, no solamente a nivel del problema de la delincuencia, sino también a nivel del problema de salud, del problema de medicamentos, del problema que hoy las carreteras en la costa ecuatoriana prácticamente se están inundando por el problema de las lluvias. Es decir, frente a esta inoperancia, hoy existe un entorno mediático que es lo que está cubriendo las espaldas ante la ineficiencia del gobierno actual. A ustedes no nos olvidemos lo que está pasando en estos momentos en la ciudad de Babahoyo, que la misma Universidad Técnica de Babahoyo está completamente destruidos todos sus equipos, y ha entrado humedad, se han dañado equipos, computadoras, etcétera, y se está tildando como que si esta fuera una Venecia, sin que solamente, ¿qué hizo el presidente de la República? Mandar a su señora esposa para que dé unos cuantos comestibles a la gente, como que eso es la solución para frenar el índice primero delictivo y también el índice del aguaje que hay ahí. Justamente ahí hay un elemento interesante, porque hay una narrativa que va creando el gobierno a partir de la romantización de la pobreza, de la romantización de la problemática en este momento ambiental debido al problema de las lluvias que está sucediendo, y claro, están creando a través de la primera dama este ejercicio de beneficencia, como que si esto va de alguna manera a paliar los graves problemas que no solamente están sufriendo los habitantes de Babahoyo, sino también gran parte de las parcelas a nivel agrícola, a nivel urbanístico, a nivel arquitectónico, de muchas de las casas
que en este momento están inundados, hay problemas a nivel también de los enseres, es decir, ¿quién soluciona estos graves problemas que se están generando a partir de las lluvias? Y no es a partir de este discurso de la beneficencia, de ir a entregar unos que otros cartones de alimentos. Realmente, ¿cómo está en este momento el gobierno enfrentando para que en las próximas lluvias que se vienen no vaya nuevamente prácticamente a estar, como usted dice, Babahoyo constituirse en una Venecia? Ya hay informes meteorológicos que nos señalan de que este año prácticamente, a partir de agosto, septiembre, el problema de las lluvias va a incrementarse de una manera tan fuerte que no se ha visto en estos últimos años. No hay respuesta frente a eso y lo único es ir creando esta romantización de la pobreza en pleno problema de emergencia ante las lluvias. Ahora también nos hemos dado cuenta de algo, y el periodista Vela lo dijo el otro día en su canal de televisión, en su programa informativo, que qué casualidad, ¿no?, que hacen el toque de queda y las únicas personas que no acompañan al toque de queda para ver cómo se está realizando este toque de queda es la prensa, sino que a ellos les van a facilitar a los medios de comunicación videos y cosas de lo que está realizando el ejército sin que estén presentes los medios de comunicación, como siempre se ha estilado. Claro, es nuevamente esta construcción narrativa de una mediatización que responde directamente a lo que el gobierno que quiere que se vea, que se muestre, pero allí no hay un proceso investigativo que de alguna manera también debería permitirse a la prensa poder cubrir qué es lo que realizan las fuerzas del orden durante este proceso del toque de queda. Más aún cuando hay muchos ya instrumentos hoy que permiten ver dónde están las bandas delictivas. En estos días hay este debate, ¿no?, de que ya Jan Topic con este mapa que había creado en la web donde de alguna manera se mostraba determinados sectores, por lo menos de Guayaquil y Durán, donde estaban muchas de estas bandas. Bueno, de qué manera el gobierno nacional a partir de ese toque de queda ha contribuido para que este mapa sea una herramienta de ayuda y no más bien a partir de un lenguaje que ellos van creando que nos responde a las necesidades, simplifique, signifique prácticamente un show mediático donde hay tanques, donde hay autos, donde hay hasta prácticamente helicópteros, pero que más parece a una película de acción que antes una forma o una herramienta comunicacional que muestre que efectivamente se está combatiendo a las estructuras criminales. Ahora también vemos, por ejemplo, que el Ecuador rompe relaciones con Cuba y también con Irak, porque le está dando todo el respaldo a Israel. Y en este momento se ve algo muy peligroso, porque la otra parte va a estar preparado y va a tomar como enemigo al Ecuador. ¿Y quiénes pagan los platos rotos? La ciudadanía y el pueblo ecuatoriano. Claro, porque si ya tratamos de hablar a nivel de geopolítica internacional, prácticamente lo que está haciendo el gobierno es poner o abrir un frente, un eje frente al conflicto en este momento que están generando Estados Unidos e Israel con Irak. Es decir, también es parte de estos objetivos políticos y militares que probablemente se muestren ante el conflicto que está generando el país. Pero además de eso, yo creo que hay un elemento esencial que tampoco no se lo ha hablado y no se lo ha debatido. Es qué pasa con la salida del cuerpo diplomático de la República de Cuba de nuestro país. ¿Qué sucede con cientos y miles de cubanos que hoy están en nuestro país, muchos de ellos que han venido a partir de las misiones cubanas que se han generado en nuestro país durante ya casi 2 décadas? ¿Qué sucede con aquellas familias cubano-ecuatorianas? ¿Qué sucede con los trámites diplomáticos? Que muchos de ellos vienen tal vez a nivel de estudios, a nivel laboral, es decir, prácticamente se deja en el vacío a gran parte de la comunidad cubana que está en nuestro país, lo que también genera una complicación no solamente a nivel de la problemática propia de nuestro país, sino que esto obliga también a que mucho de esta comunidad cubana tenga que probablemente hoy en estos momentos definir su situación migratoria ya no en el Ecuador, sino probablemente lo realice, si no es en Perú, probablemente lo realice en Colombia. Es decir, hay una problemática, una subproblemática que se va creando un frente que hoy en este momento la cartera diplomática del Estado tampoco tiene una respuesta. Ahora también vimos que, por ejemplo, el representante de Irak ya se le dirigió directamente a Milei, porque Milei había dicho que ellos estaban dispuestos a enfrentar el problema junto con Donald Trump contra los israelitas. Imagínese usted qué va a pasar, y si ya ahorita le lavaron la oreja
al presidente argentino Milei. Cualquier momento le van a coger también a Noboa y le van a decir, bueno, usted está dando toda la ayuda necesaria porque también están poniendo tropas norteamericanas en el Galápagos con la finalidad que también utilicen portaaviones de ese sitio para otros lugares del mundo. Esto demuestra que prácticamente no hay una política a nivel diplomático que el Ecuador pueda desarrollar para implementar un ejercicio de político honesto, mucho más democrático, mucho más amplio, que permite el diálogo y la fraternidad entre los diversos países independientemente de las posiciones políticas e ideológicas. Esto más bien responde a una política de odio, una política que prácticamente se la está desarrollando a lo que venga, una política que no tiene ningún tipo de proceso o herramienta que le permita ir construyendo una narrativa que realmente esté amparada en el ejercicio diplomático internacional, sino más bien a las veleidades del presidente actual, del gobierno actual, de acuerdo también a esta agenda que va generando Trump y de acuerdo a estos, entre comillas, respaldos políticos a nivel internacional, que no es más que simplemente ponerse a la orden de lo que diga el presidente norteamericano. Lo bueno es que tanto México, Brasil, creo que Argentina también, nunca estuvo de acuerdo en esas reuniones. Y Lula también se ha puesto en una posición bien clara contra el imperialismo norteamericano y no va a permitir que esto hagan y estén presentes en Brasil. Yo creo que hay un eje interesante que se va configurando principalmente entre México, Brasil y Colombia, que son países que de alguna u otra manera no están respaldando la política intervencionista norteamericana. Creo que a partir de ellos hay la posibilidad de ir a construir una herramienta de diálogo que permita evitar de que de Latinoamérica se conforme en estos momentos como un eje político-militar frente a la carrera armamentista y guerrerista que está generando Estados Unidos, pero creo que también es un elemento clave del cual hoy nos puede llevar a un debate interesante sobre cuál va a ser el futuro, no solamente a nivel de la diplomacia internacional que está generando el Ecuador, sino también el futuro de nuestro país frente a este conflicto que está generando el gobierno de Trump y frente a esta política, entre comillas, que también va vinculada al tema de la lucha anti bandas delictivas, anti narcotráfico, pero que a la larga responde también a una política norteamericana, una política estadounidense, que trata de frenar también el cuestionamiento que está generando en este momento Trump frente a los archivos Epstein y frente a esta impopularidad que está generando ya la política guerrerista de Trump, porque no hay que negar que en estos momentos gran parte de la población norteamericana está en contra del conflicto que está generando hoy con Israel, porque a la larga quien está siendo afectado directamente ya es la economía norteamericana con el problema del petróleo y de la gasolina. Y el Congreso tampoco lo está respaldando. Y lo último, también nos enteramos que la ONU tampoco está respaldándolo al presidente del Ecuador, porque ya le llamaron, ya va a tener un jalón de oreja por los niños desaparecidos. Efectivamente, hay un entorno internacional que está entendiendo realmente la conflictividad que está viviendo el Ecuador, que está viviendo Latinoamérica, y que cree que hoy cada una de las decisiones que se está generando en nuestro país son decisiones de carácter erradas. Son decisiones que también van en torno a lo que genera la política errada norteamericana, estadounidense, y que a partir de allí lo que se está creando más bien es ir construyendo un clima de conflicto y que está anteponiendo intereses personales antes que los intereses de la población. Ahora Trump también ha dicho que antes de terminar el año él va a invadir Cuba como lo hizo con Venezuela. Y yo creo que eso va a ser muy diferente porque el pueblo cubano no va a dejar de invadir y también tiene el respaldo de China y de Rusia. Creo que allí el pueblo cubano ya nos ha dado también un ejemplo durante más de 6 décadas de soberanía, de defensa, de heroicidad. Creo que en estas circunstancias que son muy conflictivas para la República de Cuba, ante un cerco que ya no es solamente mediático, que ya no es político, sino también ya es económico, es un problema guerrerista económico que está prácticamente cercenando a la República de Cuba. Creo que va a haber un pueblo heroico que va a defender a la Revolución Cubana. Creo que es un pueblo que, a pesar del desgaste que en este momento está creando el gobierno norteamericano, va a encontrar las mejores herramientas para que pueda salir adelante con un gobierno que de alguna u otra manera está buscando canales para permitir que la economía de Cuba no se siga asfixiando frente a este bloqueo, que es un bloqueo criminal que año a año las Naciones Unidas
ha votado prácticamente casi en unanimidad para que Estados Unidos cese por fin y de una vez por todas este bloqueo que no está afectando al gobierno de Cuba, que no está afectando el entorno ideológico, está afectando una población que hoy en estos momentos está siendo ahogada cada vez más por esta carrera guerrerista, mediática, política, económica del gobierno norteamericano, pero que en estos momentos, hoy, este pueblo heroico va a buscar las maneras de poder sobrellevar y salir victorioso. Por eso yo creo que esa reunión lo hizo a propósito Trump en Miami, para más o menos ver cuáles eran sus aliados que lo van a respaldar para todas sus locuras que tiene en mente. Sí, no es más que simplemente un caballo de batalla para, entre comillas, demostrar o plantear una línea mediática. Este es el sector que me apoya. Pero veremos qué pasa pues, a lo largo de los próximos meses con su propio gobierno, porque probablemente le está buscando un frente de aliados internacionales. Pero habría que preguntarse si este frente de presidentes aliados de alguna manera va a defender o va a representar un peso político al interior de Estados Unidos frente a los problemas que él ya tiene con el caso Epstein y frente prácticamente a una población norteamericana que está en contra de la política guerrerista y a un Congreso que también ya en estos momentos le está dando la espalda. Ahora, volviendo al tema ya nacional, con el famoso toque de queda, mucha gente, lo que decíamos antes fuera de cámara, que ¿quiénes son los detenidos? Gente que ha estado borracha, personas que han salido tarde de su trabajo porque el jefe no les ha dejado salir temprano y han sido detenidos, pero hemos visto en sí personas de narcotráfico, altos capos de la mafia, no. No hay nada. Habría que preguntarnos si durante este toque de queda las fuerzas gubernamentales han hecho procesos de requisas en las grandes ciudadelas, en estas ciudadelas que están fuera del foco céntrico de Guayaquil, a Isla Mocolí, a Ceibos, a estas grandes ciudadelas donde muy probablemente se sabe que aquí viven estos capos. Habría que preguntarnos, no tenemos resultados, nadie dice nada, probablemente ni siquiera está en el cerco mediático de cómo ellos cubrir, pero, entre comillas, lo que ellos hacen prácticamente en estas ya 2 noches de toque de queda es simplemente ir a arrestar a quien encuentra en la calle, que no está haciendo nada más aún cuando hay una población que prácticamente lo sigue tomando de broma. Ya vimos algunos videos de gente que salía a correr, a distraerse, no como una forma tal vez de contrarrestar el poder, sino más bien eso es una forma de hacerle burla a un toque de queda que en la realidad no cumple los resultados que la población en este momento está buscando. Ahora, todo el mundo sabe que las denuncias y todo eso que se presentan, no pasa absolutamente nada, todos lo sabemos, o sea, la situación es grave en el país, siguen los muertos. Ayer, por ejemplo, se terminó el toque de queda, el primer día del toque de queda fue el lunes, y ya en el mediodía hubieron muertos aquí un mecánico por Sauce 6, que lo quisieron asaltar, quitarle sus cosas y meterse en la... Ahí, ese es un lugar. Y por otro lado, también hay una denuncia de que un joven ha sido maltratado, estuvo detenido por fuerzas militares y después han tenido que los mismos militares llevarlo al hospital porque ha estado muy vejado. Eso demuestra que prácticamente no hay una política de intervención realmente que quiera atacar el problema delincuencial. Habría que preguntarnos hoy en estos momentos cuáles son los procedimientos que en este momento están haciendo para evitar que se sigan dando problemas de vacunas en gran parte de locales comerciales de Guayaquil. ¿Qué se está haciendo para evitar la delincuencia que no es solamente en la madrugada? ¿Qué se está haciendo para tratar de buscar realmente a los sicarios, a todos estos sectores que hoy responden a estas estructuras narcodelictivas, pero que no necesariamente tienen un horario de trabajo? Porque parecería de pensar de que ellos tienen un horario que solamente responde a partir de la medianoche en adelante, y en realidad prácticamente lo que sucede diariamente es en horarios del día. Es decir, ¿qué se está haciendo en estos momentos para paliar el problema de las vacunas, de la delincuencia, de los robos? No sabemos nada. Ahora, el ministro Reinberg dice que ya tiene todo totalmente calculado hasta fines del 31 de este mes y que ya tendrán dar respuesta de las personas que van a acoger a los narcotraficantes y todo eso, pero ya hemos visto que en 2 días no ha pasado absolutamente nada. Entonces, si no ha pasado absolutamente nada, ¿qué pasará en los demás días? Es la pregunta que se hace y mucha gente ya
ya no le llama la atención, porque no es la primera vez que hay un toque de queda aquí hecho por Daniel Noboa. Ya lo ha hecho otras veces, entonces no sabemos qué va a pasar. Habría que tomarle la palabra para efectivamente en los próximos, después de 30 días, saber si efectivamente hoy los índices de vacunas han bajado, los índices de asesinato, los índices de robos han bajado. Ahí tal vez probablemente veremos, pero hasta el momento nada de eso se ha discutido ni se debate. Ahora, para terminar, lo que sí nos llama mucho la atención es las denuncias que hay en medios internacionales en contra del presidente Noboa, en la cual lo tildan como narcotraficante y jefe de una gavilla que dirige el tráfico aquí en Ecuador. Y eso no solamente lo dice en Brasil, lo dicen otros periodistas extranjeros, no son ni cubanos, no son tampoco correístas ni nada, sino periodistas hasta de Estados Unidos están tildándolo de esta manera. Claro, habría que preguntarse por qué los grandes medios transnacionales de nuestro país no cubren ese tipo de noticias, no las analizan a profundidad. Habría que preguntarnos cuál es el cerco mediático que en estos momentos ha construido el gobierno de Noboa para que ese tipo de información solamente lo conozcamos a nivel de redes sociales, pero que hoy no se debata. Es preocupante ver que una Asamblea Nacional, frente ya a un análisis, a un proceso investigativo, mediático a nivel internacional, hoy no decida prácticamente si tomar en cuenta los diferentes reportajes que ya a nivel internacional se habla de cómo el entorno presidencial de nuestro país responde también a una cartera narcodelictiva. Habría que preguntarnos por qué hoy la Asamblea Nacional no hace absolutamente nada para iniciar un proceso de investigación. Miguel, te dejamos con la palabra final y agradeciéndote mucho tu presencia a nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Bueno, hoy estamos prácticamente a la merced de lo que en este momento la política del gobierno pueda generar. Habría que analizar aquí en los próximos 15 días, luego de este toque de queda, si efectivamente las políticas públicas que el gobierno ha decidido implementar han sido las correctas, o si frente a eso hay un entorno todavía de delincuencia organizada que no ha sido de alguna manera contrarrestado. Creo que en estos momentos es importante la posibilidad de la información que se pueda ir generando, la necesidad de una población que esté al tanto de lo que sucede en nuestro país, pero que también tomar las medidas necesarias para evitar que la delincuencia no sea la zozobra que siga carcomiendo el entorno natural de nuestra ciudad, de nuestro país y de nuestro territorio. De ahí muchas gracias nuevamente por la invitación. Estuvo con nosotros el licenciado Miguel Cantos, dirigente del Partido Comunista del Ecuador, hablando sobre la salida del embajador de Cuba y otros temas de gran interés político a nivel nacional. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su presencia.